Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha causado revuelo y ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablaremos sobre la increíblemente impactante noticia de la tuba impactada por Engine, y los comentarios que han surgido a raíz de esto, porque créanme, son sorprendentes. Seguro que muchos de ustedes ya han oído algo al respecto, o quizás están llegando a este vídeo con curiosidad por saber de qué va todo este alboroto. La tuba, ese majestuoso instrumento de viento metal, tan conocido por su sonido profundo y resonante, parece haber protagonizado un evento que nadie vio venir, y las reacciones de Engine, una figura cuya opinión parece ser muy esperada en ciertos círculos, han sido el catalizador de todo este debate. Antes de que nos lancemos de lleno en los detalles, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Alguna vez han presenciado algo tan inesperado que les ha dejado sin palabras? Bueno, prepárense porque lo que vamos a discutir hoy se acerca bastante a eso. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí exploramos las noticias más fascinantes, los debates más candentes y las historias que merecen ser contadas. No querrán perderse nada. Así que si les gusta el contenido que les ofrecemos, denle a ese botón de suscribir y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora, vayamos al grano. La noticia principal es la siguiente: una tuba, de alguna manera, ha sido impactada. Las palabras clave aquí son impactada y quién o que la impactó y por qué. Sin embargo, lo verdaderamente intrigante y el foco de nuestra discusión de hoy, son los comentarios de Engine sobre este incidente. Su perspectiva ha sido descrita como sorprendente a todos, y eso es precisamente lo que vamos a desempacar. Cuando hablamos de una tuba impactada, inmediatamente nuestra mente viaja hacia escenarios que van desde lo accidental hasta lo intencional. Estamos hablando de un accidente de tránsito donde una tuba fue golpeada. O quizás un evento deportivo donde un objeto, o incluso una persona, colisionó con una tuba dejada en algún lugar. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas nos lleva a preguntarnos sobre las circunstancias exactas. Pero como mencioné, la verdadera joya de esta historia, y lo que realmente ha encendido las redes y las conversaciones, son las declaraciones de Engine. ¿Quién es Engine en este contexto? Dependiendo de la fuente y de la comunidad que esté discutiendo esto, Engine podría ser un músico reconocido, un crítico musical influyente, un experto en instrumentos, o incluso una figura pública con opiniones singulares sobre diversos temas, incluido el arte y la cultura. Lo que sí está claro es que su voz tiene peso y su forma de expresarse es lo que ha capturado la atención. Las descripciones como sorprendentes sugieren que sus comentarios no han sido convencionales ni esperados. Podrían ser comentarios ingeniosos, ácidos, profundamente analíticos, o tal vez simplemente fuera de lo común. Para entender la magnitud de la sorpresa, debemos considerar el contexto. Si la tuba fue impactada de manera trágica o destructiva, los comentarios de Engine podrían haber sido inesperadamente divertidos, o quizás de una empatía muy particular. Si por otro lado el impacto fue algo más ligero, tal vez incluso un juego o una broma, los comentarios de Engine podrían haber sido excesivamente serios, o por el contrario, haber llevado la broma a un nivel completamente diferente. Una hipótesis podría ser que Engine, al ser una figura pública, haya sido consultado para dar su opinión profesional o personal sobre el incidente. Y en lugar de dar una respuesta típica, ofreció una perspectiva que nadie había considerado. Por ejemplo, si la tuba fue dañada, tal vez Engine habló sobre la vida y el alma de un instrumento, o sobre cómo el daño físico de un objeto puede reflejar un estado emocional más profundo. O quizás su sorpresa radica en la reacción del público ante un evento tan aparentemente menor, y él está comentando sobre esa reacción en sí misma. Otra posibilidad es que Engine sea conocido por su estilo directo y sin rodeos. Quizás la situación era absurda, y sus comentarios simplemente lo reflejaron con una honestidad brutal que dejó a todos desconcertados. Piensen en esa persona que dice exactamente lo que todos están pensando, pero que nadie se atreve a expresar. Engine podría ser esa persona en este escenario. También es importante considerar la plataforma donde se originaron estos comentarios. Fueron en una entrevista en redes sociales, en un podcast, o en un foro especializado. La plataforma influye enormemente en la forma en que se reciben los comentarios. Un comentario hecho en Twitter puede tener un impacto diferente a uno dicho en una conferencia académica. Y luego está la tuba misma. ¿Qué tipo de tuba era? Era un instrumento de C.
O lección, un valor sentimental, o simplemente un objeto común. La importancia del objeto podría determinar la gravedad del incidente y por ende, la naturaleza esperada de los comentarios. Si era una tuba histórica, el impacto podría ser un desastre cultural, y los comentarios de Engin, si fueron triviales, serían realmente sorprendentes. Lo que hace que una noticia así sea sorprendente a todos, es la ruptura de expectativas. Esperábamos una reacción de un tipo, y recibimos otra completamente distinta. Engin, al parecer, ha logrado desafiar esas expectativas de manera memorable. Podría ser que sus comentarios no fueran tanto sobre la tuba en sí, sino sobre lo que representa este evento. Tal vez la tuba es una metáfora de algo más grande y Engin ha interpretado esa metáfora de una manera que ha iluminado o, alternativamente, ha confundido a su audiencia. Pensemos en las reacciones que este tipo de noticias suelen generar. Generalmente ante un incidente con un objeto, esperamos respuestas prácticas: ¿quién es el responsable? ¿Cuánto costará la reparación? ¿Cómo se evitó que sucediera? Si Engin, en lugar de enfocarse en eso, ha optado por una reflexión filosófica, o una anécdota personal hilarante, o una crítica mordaz a la cultura que permite que sucedan estas cosas, entonces sí, la sorpresa está garantizada. Por ejemplo, imaginemos que la tuba fue impactada por un dron descontrolado. La reacción esperada podría ser una discusión sobre la seguridad de los drones. Pero si Engin, en lugar de eso, empieza a hablar sobre cómo el sonido profundo de la tuba representa la voz de la Tierra, y el dron representa la intrusión de la tecnología, y como este impacto es un grito de advertencia de la naturaleza, bueno, eso definitivamente sorprendería a muchos. O podría ser algo mucho más mundano y por lo tanto, aún más sorprendente que Engin lo eleve a un nivel superior. Quizás una tuba cayó de un escenario durante un concierto y se dañó. La reacción típica sería lástima o preocupación por el músico y el instrumento. Pero si Engin, en cambio, dice algo como: esta tuba, en su caída, ha experimentado una metamorfosis sónica. Su silencio ahora grita más fuerte que su sonido original. Es un recordatorio de que incluso en la destrucción, hay una nueva forma de expresión. Eso sería inesperado. La clave para entender la sorpresa de Engin reside en la sutileza y la perspicacia de sus palabras. Podría ser que sus comentarios no fueran chocantes en el sentido negativo, sino en el sentido de que abrieron nuevas vías de pensamiento. A veces las personas más brillantes son aquellas que nos obligan a ver el mundo de una manera diferente, incluso a través de la lente de una tuba impactada. Y aquí es donde entra la parte divertida de analizar este tipo de noticias. No se trata solo de los hechos, sino de las interpretaciones, las reacciones y las personalidades involucradas. Engin, al parecer, ha logrado concentrar toda esa dinámica en sus comentarios. ¿Podría ser que Engin mismo haya estado involucrado en el impacto de la tuba? Esta es una especulación más audaz, pero las sorpresas a veces vienen de los lugares más inesperados. Si él mismo fue el causante, sus comentarios podrían ser una forma de justificación, una disculpa envuelta en ingenio, o incluso un intento de desviar la atención. Sin embargo, asumiendo que Engin está comentando sobre un evento que no causó, la sorpresa probablemente reside en la calidad de su comentario. Podría ser que haya hecho una observación tan perspicaz sobre la naturaleza humana, o sobre el mundo de la música, o sobre la fragilidad de las cosas, que ha dejado a todos reflexionando. O quizás su comentario fue tan ridículamente tonto que en su absurdidad, se convirtió en algo memorable y sorprendente. Pensemos también en la influencia de Engin. Si él es alguien a quien muchas personas admiran o siguen, sus palabras tienen un poder amplificado. Lo que para otra persona podría ser un comentario pasajero, de Engin se convierte en un titular. Y si él mismo tiene un historial de hacer comentarios audaces y controvertidos, entonces la expectativa de sorpresa ya está implícita. En definitiva, la historia de la tuba impactada por Engin y sus comentarios sorprenden a todos, es un fascinante ejemplo de cómo un evento aparentemente simple puede desencadenar una cascada de reacciones y análisis. Nos muestra que a menudo, no son los eventos en sí los que más nos impactan, sino las interpretaciones y las palabras que surgen a su alrededor. Y en este caso, Engin parece haber sido el maestro de ceremonias de esa sorpresa. Para concluir, hemos explorado las múltiples facetas de esta intrigante noticia. Hemos considerado las posibles circunstancias del impacto de la tuba, la posible identidad de Engin y el porqué de la sorpresa que han generado sus comentarios. Lo que queda claro es que, sea cual sea la razón exacta, Engin ha logrado capturar la atención de muchos, invitándonos a reflexionar, a debatir, y
With Us a ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Agradezco enormemente su tiempo y su atención mientras desglosábamos este tema. Espero que hayan encontrado esta discusión tan interesante y reveladora como yo. Me encantaría saber sus propias opiniones sobre este asunto. ¿Qué creen ustedes que hizo que los comentarios de Engin fueran tan sorprendentes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente sucedió con la tuba? Por favor, dejen sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y seguir la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias curiosas y los debates interesantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación: suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.